Un monstruo me salvó la vida. Desarrollé una adicción a las sustancias prohibidas en mi adolescencia. Me destrozó durante mucho tiempo, pero no fue nada comparado con los eventos que lo desencadenaron. Lo sé. Todos hemos luchado. Supéralo. Eso es lo que diría mi papá, el hijo de la chingada. Mi madre probablemente fingiría empatía, pero la cagaría si se esforzara demasiado. Luego bebía hasta dormirse. Sin embargo, esta no es una historia sobre mi papá y mi mamá. Esta ni siquiera es una historia sobre mi adicción. Esta es una historia sobre un monstruo y las cicatrices que dejaron en mi vida. Es una historia sobre el fin de mi mundo, y también podría ser una historia sobre el fin del tuyo. Comenzó cuando tenía 8 años. El tercer grado, para mí, no fue un momento agradable. Claro, hay puntos brillantes en el año. Siempre los hay. Sin embargo, en general, califico el tercer grado con un 1 de 10, y eso probablemente sea generoso. Es posible que haya sospechado que mi madre y mi padre no fueron exactamente grandes modelos a seguir en mi vida. Mi padre era frío y, en retrospectiva, probablemente un sociópata, o al menos un narcisista. Rara vez pasaba tiempo conmigo y cuando lo hacía me di cuenta de que lo lamentaba. Por lo general, hacía todo lo posible por olvidar que yo existía. Mi madre fue más amable. A veces me ayudaba con la tarea y siempre me llevaba a la escuela. Cuando me dejaba, me decía adiós con una sonrisa y, como si estuviera leyendo un guión, me decía que me amaba y esperaba que tuviera un buen día. Me gustaba mi mamá. A veces, creo que incluso la amaba. Al menos, cuando no estaba bebiendo. Su vicio tenía sentido en retrospectiva, dado el hombre con el que decidió apuntalar, pero lo que no tenía sentido, especialmente para mí, de 8 años, eran los implacables insultos que me lanzaba. Perezoso. Perdida de espacio. Palo de golf. Cabrón. Estos eran todos los pilares de su vocabulario, y nunca estaban lejos de sus labios una vez que se habían empapado de vino. Mi único alivio de los problemas de mi vida hogareña fue la escuela. Al crecer, me encantó todo. Me encantaba pasar el rato con mis amigos, me encantaba aprender nuevas materias y me encantaban especialmente los profesores que siempre tenían tiempo para mí, nunca bebían y siempre recordaban mi nombre. Uno de esos profesores fue el señor Gilaz. Un hombre bullicioso y corpulento con cejas pobladas y una extraña habilidad para siempre iluminar la habitación. No era mi maestro, pero era mi mejor amigo Oscar, y por eso a menudo me cruzaba con él. Recordó mi nombre la primera vez que se lo dije. Todos los días después de eso, me saludaba con su sonrisa radiante y su voz retumbante. Walter. ¿Cómo estuvo la clase hoy? Siempre le diría exactamente cómo era. Normalmente era bueno, pero a veces resultaba frustrante o aburrido. Sin embargo, no importa qué, el señor Gilad siempre escuchaba con atención, sus ojos se enfocaban en mí y una sonrisa en su rostro. Fue el primer hombre que conocí que me inspiró a ser mejor. Fue el primer hombre que conocí que me hizo creer que podría serlo. Un día, me sentía particularmente deprimido. En medio de la noche anterior, mi madre me había despertado. Olía vino en su aliento y le pregunté si había vuelto a beber. Me dijo que me callara, que no era asunto mío. Balanceándose sobre sus pies, se paró sobre mi cama, mirándome. Recuerdo que me sentí muy nerviosa, porque había una sensación de odio en sus ojos, y la forma en que me estudiaba casi parecía como si estuviera tomando una decisión. ¿Mamá? Recuerdo haber preguntado. ¿Puedo volver a dormirme ahora? Ella no respondió. En cambio, salió de la habitación. Me acurruqué de nuevo en mis mantas, nerviosa y asustada, aunque no podría decir exactamente de qué estaba nerviosa y asustada. Se sintió como una intuición. Algo muy dentro de mí, algo primordial gritaba que la forma en que mi madre me miraba no estaba bien. Unos momentos después, escuché el crujido de mi puerta al abrirse y ahí estaba ella de nuevo, esta vez con una copa de vino a medio beber en su mano. Ojalá nunca hubiera conocido a tu padre, dijo mi madre, mirándome con ojos muertos. De esa manera nunca habrías nacido y yo tendría suficiente dinero para disfrutar mi vida. Me miró hasta que terminó su copa de vino y luego se fue. Lloré hasta dormirme. Al día siguiente pasé el recreo solo, en el otro extremo del campo. No sentía que mereciera amigos. No sentí que mereciera divertirme. No sentí que mereciera nada. Cuando sonó el timbre, me tomé mi tiempo para volver a clase. Cuando entré por la puerta de la escuela, fui recibido por un pasillo vacío. El resto de estudiantes ya había regresado a clase. Tragué, sabiendo que me esperaba una conversación y probablemente una detención una vez que regresara.
Gritó una voz y lo reconocí como el señor Gilad. Walter. Él gritó. De todos los profesores con los que podría haberme cruzado, de alguna manera, el señor Gilad se sintió como el peor. Él era el único adulto que realmente creía que se preocupaba por mí y le agradaba por lo que era. Que él me viera tarde así, probablemente destruyó el respeto que tenía por mí. Lo siento, señor Gilad, dije con los ojos bajos. No estaba enojado. En cambio, se arrodilló frente a mí. ¿Hay algo mal? Negué con la cabeza, pero por una razón u otra, las compuertas se abrieron. Mi rostro se arrugó en una mueca y luego comencé a sollozar. Antes de darme cuenta, estaba llorando a gritos en el pasillo vacío. Me tomó del hombro y me condujo a un salón de clases en proceso de renovación. Cerró la puerta y me sentó en el escritorio del profesor. ¿Qué ha pasado?, me preguntó, su voz tranquila y amable. Le conté todo. Le hablé de la fría indiferencia de mi padre, de la bebida de mi madre y de cómo anoche me despertó para decirme que deseaba no haber nacido nunca. Lo resolví todo entre sollozos, mi nariz moqueaba y mis mejillas estaban empapadas de lágrimas. El señor Gilad me dio un fuerte abrazo. Lo siento mucho, Walter, dijo. Finalmente, me dejó ir y luego suspiró. Sabes, es difícil hablar de estas cosas a veces, pero es importante que lo hagamos. Mis padres tampoco fueron especialmente amables conmigo, ¿sabes? Me pareció extraño que alguien como el señor Gilad, el hombre más bondadoso que conocía, pudiera haber tenido padres que no fueran nada menos que santos. No supe qué decir, pero afortunadamente no necesité decir nada, porque él siguió hablando. Algo importante, que creo que mucha gente aprende demasiado tarde en la vida, es que ninguno de nosotros es definido por nuestros padres o nuestra educación. Nuestro futuro es nuestro. Podemos elegir en quién nos convertimos. ¿Hacemos?, le pregunté, calmándome. Sollocé y me limpié la nariz con la manga. Así es, lo hacemos, dijo, su voz adoptó un tono más serio. Sus ojos, por lo general tan brillantes y llenos de alegría, ahora lucían hoscos y llenos de tristeza. Parecía de alguna manera distante. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, Walter. Durante mucho tiempo sentí que tenía que hacer lo que la sociedad quería, o ser el tipo de persona que mis padres querían que fuera. Solo recientemente me di cuenta de que al hacerlo, en realidad no estaba viviendo mi vida. El señor Gilad suspiró, sacudió la cabeza y murmuró algo entre dientes. Nunca me sentí realizado, porque cada día me sentía como parte de una obra de teatro o de un acto. Sentí que estaba luchando con uñas y dientes contra mis instintos, y solo me estaba desesperando más por llevarlos a cabo. Se mordió el labio. Nunca fui feliz. Fue una conversación pesada para tener con un niño de 8 años, y aunque muchos de sus matices pasaron por mi cabeza, decidí que entendía lo que quería decir. Así que no importa lo que digan, incluso mi mamá y mi papá, ¿debería seguir siendo yo? Él sonrió, y la tristeza en su expresión pareció evaporarse casi instantáneamente. Volvió al maestro radiante y alegre que conocía y amaba. Algo así, dijo, alborotando mi cabello. Oye, aquí tienes una idea. ¿Por qué no te unes a Oscar y al resto de mi clase mañana? Haremos una competencia de trivia por la mañana. Oscar me dice que eres uno de los niños más inteligentes del grado, y sería una pena que te lo perdieras. Sonreí, sollozando. No sé si la señora Plefig lo permitiría. En realidad, mis ojos se desviaron hacia el reloj sobre la puerta cerrada. Su minutero avanzó hasta las 10:32 am. Creo que ya voy a tener muchos problemas por llegar tan tarde. Mi estado de ánimo se desplomó de nuevo. Quizás mi madre tenía razón. Parecía que no podía hacer nada bien, ni siquiera llegar a clase a tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tal esto?, dijo el señor Gilad, levantándose y abriendo un cajón en el escritorio del profesor. Sacó una pila de notas adhesivas y un bolígrafo. Te escribiré una nota explicando tu tardanza, además de darte permiso para asistir a la competencia de trivia de mañana por la mañana. ¿Suena bien?, asentí con entusiasmo. Sí, me encantaría. Perfecto, dijo. Yo también. Me entregó 2 notas adhesivas. Uno excusando mi regreso tardío después del recreo, y otro pidiendo permiso para asistir a trivia mañana por la mañana. Por algún milagro, pasé el resto de la tarde sonriendo. Oscar y yo caminamos juntos a casa después de la escuela, y todo el tiempo intercambiamos ideas sobre los nombres de los equipos. Finalmente nos decidimos por Brainiacs. Será mejor que nos consigas la victoria. Oscar bromeó. Bueno, me reí. Uno de nosotros tiene que hacerlo.
Los dos bromeamos y perdimos el tiempo todo el camino a casa. Por tan mal comienzo del día, apenas puedo recordar un día que terminó sintiéndome más feliz y más lleno de vida. Cuando Oscar y yo finalmente nos separamos, juramos que mañana nos iríamos a casa como campeones de trivia. Tan pronto como llegué a casa, comencé alegremente con mi tarea. El señor Gilán me había hecho una pregunta práctica: ¿a qué temperatura se quema el nitrato? Si lo hice bien, ganamos un punto extra de inmediato en la competencia de trivia. Lo pensé mucho y decidí que realmente no tenía ni idea. Para ser honesto, nunca había escuchado la palabra nitrato antes en mi vida. Lo que significaba que probablemente era una pregunta con trampa. Sonaba como algo mucho más que un estudiante de tercer grado, así que tal vez el señor Gilán no esperaba que yo supiera la respuesta. Nos había prohibido usar internet, y te apuesto a que si obtenía la respuesta correcta, sabría que te estaba engañando. En cambio, escribí muy caliente con una floritura confiada de mi lápiz. Poco tiempo después, escuché que se abría la puerta principal y mi mamá llegó a casa. Me dedicó una sonrisa apresurada, antes de quitarse la chaqueta y abrir el armario para empezar a cenar. «Hola mamá», dije, radiante. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Largo, cariño», dijo, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. «¿Cómo era la escuela?» «Excelente. Mañana haré una competencia de trivia con la clase del señor Gilaz». Ella me miró por un momento y luego sonrió. «Eso es adorable. Estoy seguro de que aprenderá mucho». «Yo también». Media hora después, mi padre llegó a casa. Arrojó su chaqueta sobre la silla de la cocina e inmediatamente preguntó dónde estaba la cena. «He estado estresado todo el día, Sara, y vine y todavía no has empezado a cenar». Me encogí en mi tarea, haciendo todo lo posible por ignorar las discusiones de mis padres. «Yo he comenzado la cena», mi madre respondió, «simplemente no han comenzado la cocción todavía. Todos los ingredientes están listos para usar». «Joder, Sara», gritó mi papá. «¿Nadie en esta casa puede hacer nada bien?» Esa noche me desperté con el olor a alcohol. Me acosté de lado, envuelto en mantas y escuché el sonido de una respiración cerca de mi cara. «Inútil», susurró la voz de mi madre detrás de mí. Sentí su mano envolverse alrededor de mi cuello, y no me moví, no hablé, ni siquiera respiré. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. «Me robaste mi vida», siseó. «Si tan solo te fueras». Sus dedos apretó, sus uñas mordiendo mi carne. Mi garganta se contrajo. Jadeé en busca de aire, gimiendo de dolor y terror y luego, casi tan pronto como comenzó, se detuvo. Su mano se deslizó lejos de mi cuello. Estaba de espaldas a ella, pero por la sombra que proyectaba en la pared podría decir que todavía estaba ahí. De pie en la oscuridad, mirándome. Beber vino directamente de la botella. Media hora más tarde, terminó y dejó la botella en mi tocador. Vi su silueta limpiarse los labios y la escuché murmurar la palabra esta noche. Ella salió de mi habitación. Escuché cómo sus pasos crujían mientras bajaban las escaleras y entraban en la cocina. Un momento después llegó el sonido de la madera chirriando contra la madera, como un cajón al abrirse, seguido por el ruido de los cubiertos. Me quedé mirando la pared, parpadeando para contener las lágrimas. Una vez más, esa sensación primordial de miedo regresó. Esa intuición indescriptible de que algo andaba muy mal, y necesitaba estar lejos de mi dormitorio, y lejos de esta casa. Mi corazón tronó en mi pecho cuando escuché el crujido de pasos en las escaleras. Esta vez, subiendo. Los sonidos se hicieron más fuertes, cuanto más altos y más cercanos se acercaban a mi habitación. Pronto, los pasos estaban en el pasillo. Podía escuchar la voz de mi mamá murmurar, aunque no pude distinguir ninguna palabra específica. «Por favor», pensé para mí. «Por favor, pasa por mi puerta. Por favor, no entre». Los pasos gimieron sobre las tablas del suelo mientras se acercaban. Mi madre dejó la puerta de mi dormitorio entreabierta cuando se fue, y desde su rendija vi una sombra en el pasillo. Escuché su voz. «Tiré mi carrera por esto. Eché a la basura toda mi vida, y todo para que pudieras tomar mi dinero, tomarte mi tiempo y destruir mi matrimonio». Las bisagras oxidadas de mi puerta chirriaron y la puerta se abrió lentamente. Una sombra creció en el suelo de mi dormitorio y reconocí su forma como la de mi madre en camisón. Tenía algo en la mano derecha, pero no era una botella de vino. Fue un cuchillo. Me acurruqué en una bola, cada parte de mí gritaba para hacer algo. Correr. Para pedir ayuda. Para tirarle algo. Mi instinto me dijo que iba a morir. En cambio, me quedé tumbado,
inmóvil como una tabla, demasiado paralizado por el miedo para moverme o hablar. ¿A quién llamaría? A mi padre. No se preocupaba por mí. ¿Cómo se suponía que iba a correr? Mi madre estaba bloqueando la entrada. ¿Qué se suponía que debía arrojarle? Lo único que tenía cerca era mi lámpara, y sabía que no la lastimaría lo suficiente como para evitar que me lastimara a mí. Caminó hacia mi cama, de pie junto a ella, cuchillo en mano. La miré, hiperventilando de pánico. Ella volvió a mirarme a los ojos. Ella siguió moviendo sus labios, murmurando palabras pero no lo suficientemente alto para que yo las escuchara. Su rostro estaba pintado de repugnancia y odio, y de vez en cuando levantaba el cuchillo y amenazaba con apuñalarlo hacia mí. Luego, giró sobre sus talones y salió de mi habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé allí, sentado en la cama, mi cuerpo demasiado inundado de adrenalina como para siquiera soñar con dormir o pensar o hacer algo. Solo esperé, conectado y despierto. Esperé a que volviera y me matara.